ni con nada. Es un joven argentino que se ofrece ser abogado. Entonces mirá lo que le pasó por llamarse justamente Rodríguez Varela. Esto lo cuenta hoy un muy buen editorial de Diario La Nación. Desde 2005 el doctor Rodríguez Varela se presentó en 6 concursos múltiples, en todos los cuales obtuvo las más altas calificaciones. En 3 de ellos integró 9 ternas, habiendo ocupado el primer lugar en 6 de ellas. 2 de los concursos terminados eran para cargos de fiscal. En uno de ellos ocupó el primer lugar, encabezando las ternas de las 2 vacantes, y de haberse respetado el orden de mérito, su propuesta estaría hoy en el Senado de la Nación. No obstante, fue excluido arbitraria y sistemáticamente de todas las propuestas y nombramientos que se hicieron. La prueba más clara y concluyente de la discriminación de la que viene siendo objeto Rodríguez Varela está dada por el siguiente hecho. De los 162 concursos llamados por el Consejo de la Magistratura para cubrir cargos de jueces, donde se elaboraron 323 ternas, y de los 50 concursos convocados para cubrir cargos de fiscales, en que se confeccionaron 64 ternas, fue el único aspirante que quedó excluido de los pliegos, no obstante haber integrado 6 ternas en el primer lugar, no existiendo un solo dictamen, opinión o fundamento en el cual se haya puesto en tela de juicio su idoneidad, su honestidad o su honorabilidad. Es evidente que la razón por la que no ha sido designado en ninguno de los concursos en que se ha presentado obedece a una única circunstancia jurídica y éticamente inaceptable: portación de apellido. Ciertamente su padre fue, entre otras cosas, abogado defensor de Videla, y de hecho fue funcionario de Videla durante la dictadura militar. Y el tipo se llamaba Alberto Rodríguez Varela. Pero se llama Ignacio, ¿no es cierto? Y es su hijo. Y no participó de ninguna cuestión. Entonces la aportación está muy bien lo uno como debe estar lo otro, es decir, que las personas que han tenido responsabilidades durante la dictadura paguen sus cuentas frente a la justicia, y así está muy bien que así sea. Ahora sus hijos, que lo vamos a echar del país. Bueno, lo plantearon la Nación bajo el argumento interesante de la aportación de apellido. Bueno, y vamos a la cuestión de anoche. Anoche la Presidenta habló en Tecnópolis. La Presidenta anoche, y ayer también lo había dicho durante el día, planteó esta idea de que ella no va a comerse a nadie. Criticó y rechazó duramente las propuestas de ajuste que hay en Argentina. Y es muy interesante esto porque tanto el presidente como otros integrantes del gobierno formulan críticas gravísimas y durísimas y rechazos contundentes a planteos que no ocurren, ¿no? Lo cual queda un fenómeno, pero yo no encuentro hoy a alguien, Willy, que esté planteando la idea de ajustar todo, ¿no? Claro, lo que pasa es que habría que rediscutir la cuestión. El ajuste existe todos los días. El ajuste es la inflación al 2% mensual. El ajuste es el dólar a 9 pesos en el mercado libre. El ajuste es la falta de creación de puestos de trabajo que está afectando a la Argentina hace prácticamente más de 2 años. Ese es el ajuste. El ajuste es el que está viviendo el sector privado, al que lo esquilman con los impuestos, al no, digamos, contemplar la inflación. Digamos, el ajuste es la presidenta que devalúa la moneda a un ritmo de 70% en el mercado oficial y de más de 130% en el mercado libre. Ese es el ajuste, digamos. Bueno, ahí está. Entonces fue lo que dijo ayer la Presidenta. Además planteó esta cuestión del miedo, claro, como consecuencia de que el señor Héctor Méndez formuló alguna crítica y fue duramente reprendido por funcionarios de segundo nivel, obviamente. La Presidenta dijo, bueno, no me tengan miedo, yo no me voy a comer a nadie. Yo me preguntaba hoy si el presidente no quiere comerse a nadie o no puede ya comerse a alguien, porque se han comido o intentado por lo menos comerse unos cuantos en Argentina en los últimos tiempos, incluido yo. ¿Okay? Bueno, y el presidente planteó esta hipótesis del escarmiento en un párrafo increíble que escuchamos anoche desde Tecnópolis. Y contaba que en esta reunión estaban también Joseph Stiglitz y Paul Krugman, 2 importantes premios Nobel, que hablaban de la Argentina, sí, de nosotros, los argentinos, 2 premios Nobel de nacionalidad estadounidense, como un fenómeno a observar, como un modelo a observar frente a todo lo que se estaba desarrollando en el mundo. ¿Y saben qué? Tengo la sensación, más que la sensación, tengo la certeza de que en realidad
muchas cosas que se están pergeneando desde afuera y desde adentro tiene que ver con tal vez escarmentar a un país que se atrevió a una receta diferente a la que le vinieron aplicando durante décadas y que nos llevó al desastre del año 2001. Bueno, este razonamiento del presidente carece completamente de fundamento. A ver, ¿por qué razón los países dedicarían su esfuerzo y su tiempo a escarmentar a otro país como la Argentina, que ha resuelto tener una política económica, digamos, propia, digamos, y hacer las cosas diferentes a Brasil, Chile, Uruguay o pagarle al fondo? Si el presidente otorgara un reportaje o diera una conferencia de prensa, este planteo no resiste dos repreguntas. No te digo tres, dos repreguntas no resiste. ¿De dónde salió esto de que el mundo va a venir a escarmentarnos porque Argentina es un ejemplo para tipos como Stiglitz o para tipos como Krugman, que son unos fenómenos, obviamente, premios Nobel de Economía, que tienen una visión interesante o atractiva del modelo argentino? Pero yo no veo cuál es el motivo por el cual el mundo va a invertir semejante esfuerzo en castigar, en escarmentarnos, ¿no? Es una visión que no corresponde a un presidente, corresponde al estudiante, digamos, ciclo básico de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en la Avenida Independencia, en la vereda, ¿no? Sí. Porque es para la vereda, ni siquiera es para un claustro, ¿no es cierto? Es un razonamiento increíble de un presidente, es un razonamiento que aplica por ahí a los chicos de la facultad o a lo que sea, digamos, pero no aplica para un presidente de un país que advierta a su ciudadanía que el mundo está, pues dijo, está por pasar, digamos, ¿no? Y de afuera y de adentro, porque la presidenta incluyó a los de adentro, que quieren hacer escarmentar a la Argentina respecto de su modelo económico, que por otra parte está en duda. Entonces, la presidenta de la República dice a veces, en buenos términos, en un tono suavecito, las mismas barbaridades que dice a los gritos. Pero las barbaridades son las mismas, ¿no es cierto? Ayer la presidenta terminó su discurso planteando esta idea de que para tomar decisiones había que mirar la realidad, había que franquearse, había que ser sincero. ¿De qué estaba hablando? De un conjunto de gente que ella representa en la política que no acepta, por ejemplo, el resultado de una elección, ¿no es cierto? Y considera una primaria un golpe. Y lo más alucinante de todo fue cuando el presidente dijo ayer en algún momento del día que pretendía terminar tranquila su mandato, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Esto fue una propuesta o una advertencia? Porque bueno, un presidente que está en una circunstancia política adversa, que le pasa a todos los presidentes de la tierra después de 10 años de gobernar, obviamente puede plantear un escenario de consensos, de acuerdos, de transición, de diálogo, ¿no es cierto? Entonces, claro, si me dijo que termina tranquila, acordemos cosas, no con las corporaciones, que no representan a nadie, sino con la política, ¿no es cierto? Con el Congreso, con las fuerzas opositoras, con Scioli, con Massa, con Macri, con Alfonsín, con Carrió, lo que sea. A mí me sonó a advertencia, ¿no es cierto? Me sonó a no me jodan, ¿no es cierto? Y yo no veía las caras ayer de Insaurralde y de Scioli mientras el presidente hablaba en Tecnópolis, y lee estos párrafos de esta mañana de un artículo extenso, que yo recorté 3 párrafos, digamos, de Carlos Pañi, comienza a entender lo que viene. La palabra la vamos a decir después, porque me la reveló Willy hace un rato, la palabra que se utiliza en la política para explicar lo que viene, ¿no es cierto? Una palabra muy interesante, yo no la había escuchado nunca hasta ayer o hoy. Pero Carlos Pañi refleja esta mañana, y yo le agrego a lo de Pañi lo siguiente, que independientemente de los modos, modos más amables, modos menos amables, la presidenta dice lo mismo, hace lo mismo, piensa lo mismo, y plantea finalmente las mismas cosas. Escuchemos esto que vale la pena, son 4 minutos. El rechazo a la iniciativa de Insaurralde no fue un reflejo ciego. Estamos hablando, del hecho de que Insaurralde planteó la cuestión de la imputabilidad de los menores y se le vino encima el propio oficialismo, ¿no?
Fue una decisión racional, deliberada, que se adoptó con un objetivo muy preciso: trazar una línea nítida a partir de la cual los disidentes serán enviados a la hoguera. Esa marca ni siquiera fue pensada para Insaurralde. Su verdadero destinatario es Daniel Scioli, su asesor. La reprimenda contra el intendente de Lomas de Zamora forma parte de una estrategia general, a través de la cual la señora de Kirchner pretende organizar su salida del gobierno y, sobre todo, su instalación en el mapa del poder a partir de 2015. Si se examinan algunas medidas que se está adoptando en estos días, se comprende mejor ese programa cuando la oposición amenazó con aumentar el mínimo no imponible de ganancias alrededor de 8.000 pesos. Ella lo llevó a 15.000 para financiar la caída de recaudación correspondiente. Redobló la presión fiscal sobre las empresas con 2 nuevos tributos. Ayer se corrigió la escala para los monotributistas, pero no se prometió mejora alguna a las compañías que tienen prohibido ajustar sus balances con arreglo a la inflación. En San Petersburgo siguieron las hostilidades contra los Estados Unidos, a pesar de que la Corte Suprema de ese país debe tomar decisiones en el pleito con los holdouts. La Secretaría de Cultura se mudará de Rodríguez Peña y Alvear a una villa de emergencia. Y cuando Insaurralde está por entrar a los estudios de TN, la presidenta denuncia que hay medios que pretenden derribarla con balas de tinta. Balance provisional. La presidenta se encamina hacia el 2015 aferrada a sus consignas más o menos populistas y refractaria a decisiones que estimulen la inversión, o peor aún, insinúen un ajuste. Esa hoja de ruta se decidió después de las elecciones del año 2011. Con aquel triunfo espectacular, Cristina Kirchner quedó enfrentada casi a un solo límite: en 4 años debería abandonar el poder. Frente a ese dato, podría haber corregido las inconsistencias más graves de su política económica y facilitado la emergencia de un sucesor corrido al centro. Pero eligió otro rumbo. Estatizó la principal empresa del país, intervino el mercado de cambios, subordinó el Banco Central a la Secretaría de Hacienda, llevó al extremo su conflicto con la prensa, intentó avanzar sobre los tribunales y abandonó el único registro que le quedaba de alineamiento occidental, pactando con Irán. Interpretadas como programa electoral, esas determinaciones suponían un único candidato: ella misma. Bueno, la Presidente, resumiendo este conjunto de enfoques que hemos presentado en este comentario, es evidente que se ha desentendido de las elecciones y de sus propios candidatos, que ayer miraban la escena de Tecnópolis con cara de asombro mínimo. Por lo tanto, la Presidenta no estará expuesta a la derrota, siendo que si eventualmente Insaurralde y Scioli pierden frente a Massa y Giustossi, bueno, señores, han perdido ellos, no nosotros. Que la economía está fenómeno, dijo la Presidenta ayer, y que lo que está mal es el mundo, que tiene un desempleo muy por encima de lo que ellos mismos revelan, y que los premios Nobel toman a Argentina como un ejemplo de un modelo, lo dijo a seguir, pero dijo por lo menos a observar. Que se viene el escarmiento como consecuencia de esta postura argentina de éxito que la Argentina tiene lleva adelante, y que pretende que le dejen terminar tranquilo su mandato, ¿no es cierto? Y que no se piensa comer a nadie. Asunto que no debiera estar en las posibilidades de alguien con tanto poder, comerse ciudadanos, ¿no es cierto? O sea, el presidente no debiera siquiera pensar en la posibilidad de que puede o no puede comerse a alguien porque la critique, ¿no es cierto? A todo este enfoque planteado en mejores términos que los del 12 o 13 de septiembre, agosto pasados, pero que es lo mismo, digamos, lo que hemos visto ayer, con un poco más de plata arriba para los sindicatos y los monotributistas, es lo mismo, dicho de modo exagerado, pero dicho de modo tranquilo. Y se lo llama allendismo, según me vengo a enterar. El allendismo. Y ciertamente el presidente mencionó ayer en su discurso el papel fundamental de Salvador Allende en la vida económica chilena y eventualmente latinoamericana, y la televisión pública y compañía han exaltado la figura de Salvador Allende, un fenómeno fantástico, pero ocurrió hace 40 años, digamos, en nuestro hermano y vecino país de Chile. Allende, recordemos que antes del golpe, Allende había perdido las elecciones parlamentarias y la oposición en Chile había tomado el control del Parlamento. Exactamente. Bueno,
Por lo tanto, señores, me parece que este es el escenario argentino, que no voy a calificar, pero que es un delirio, ¿no es cierto? Habría otro modo de terminar tranquilo, digamos, como también a los presidentes normales de todo el mundo cuando se acerca el momento del recambio de poder, que es una cosa lógica. Si acá no hay monarquías ni reyes, sino hay una república donde los presidentes cambian cada 10 años, cada 14 o lo que sea, que es conversar, que es reflexionar, que es dejar de amenazar, no plantear eventualmente la perspectiva de comerse a alguien, sin avisar que no hace falta tenerme miedo, admitiendo que algo no funciona en la economía y que el sinceramiento que el presidente pide al resto de la sociedad, en primer lugar, cabe en ella misma, ¿no es cierto? Porque ya la presidenta, Willy lo mencionó hoy, planteó un conjunto de cuestiones, pidió sinceramiento, pidió realismo, ¿qué más pidió Willy? Efectivamente, decir la verdad, sentido común, y bueno, y sobre el final del mensaje justamente la presidenta dijo algo que es absolutamente cierto, dijo, cuando la gente piensa lo que le pasa todos los días, y bueno, entonces no le hace caso a lo que le cuentan, y toma las mejores decisiones, que es precisamente lo que pasó en las últimas primarias, que la gente de alguna manera pensó lo que le pasa todos los días y no le llevó el apunte a los cuentos. Ayer fue un día evidentemente bastante más importante de lo que parece, porque me da esta impresión, ¿no? Que de un tono algo más amable, tal vez de acuerdo a algún planteo de algún asesor político, la presidenta dijo las mismas barbaridades que dijo en peores términos hace 20 días.